Os doy la bienvenida a este nuevo debate dentro del proyecto Aula con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y el Colegio de la Psicología de Madrid. Este proyecto lleva la edición en este segundo año y versa sobre la prevención de riesgos laborales, la salud psicológica y, en este caso, sobre el teletrabajo. Tengo el enorme placer de presentaros a Juan Valera Mariscal y a José Carlos Baura Ortega. Juan es psicólogo, consultor senior de recursos humanos y formador en habilidades profesionales desde su propia empresa, se llama valeramariscal.com. Es coordinador en el Colegio de la Psicología del Grupo de Psicología y Tecnología. Es licenciado en Psicología Social y del Trabajo por la Universidad de Salamanca. Ha desempeñado toda su carrera profesional en el ámbito de recursos humanos, tanto internamente como director de recursos humanos en empresas de tecnología, como consultor externo en evaluación y desarrollo, y ha participado en proyectos de transformación digital y desarrollo de habilidades y competencias profesionales. Él es pionero y muy conocido en España por su vanguardia en la gamificación y los trabajos que ha hecho de divulgaciones en este sentido, y ha participado en proyectos de diseño de aplicaciones y soluciones informáticas para gestión de personas, apps y plataformas gamificadas. Él es docente en diversas escuelas de negocio y universidades y ha formado a más de 6.000 profesionales de empresas nacionales y multinacionales. Quiero añadir también que él es el promotor y el principal valedor de un premio que tenemos en el Colegio de la Psicología, precisamente en torno a la psicología y la tecnología. Y voy a presentaros también a José Carlos Baura Ortega. Él es también psicólogo, pertenece al equipo de inteligencia colectiva y cambio cultural de la Dirección de Personas y Transformación Digital de Ibermutua. Psicólogo general sanitario, en la etapa actual trabaja en este equipo de inteligencia colectiva y cambio cultural de la Dirección de Personas y Transformación Digital de Ibermutua, colaborando en el desarrollo de proyectos de cambio cultural y transversalidad y fomentando el desarrollo de equipos horizontales. Como veis, tenemos a dos personas muy relacionadas con lo digital, con la tecnología, y vamos a conocer precisamente cómo los hábitos de trabajo se han visto afectados por el mundo digital, pero también por todo el teletrabajo que hemos hecho y que no sabemos. Vamos a conocer sus planteamientos si va a seguir estando el teletrabajo con nosotros. Bueno, Juan, ¿cuál es tu planteamiento? Entonces, cuéntanos. Bueno, pues sobre el teletrabajo, lo primero es que ha sido abordado por las empresas de una manera reactiva, es decir, como hemos tenido un escenario que ha tenido que obligarnos a irnos a casa, pues las empresas no hemos tenido, los profesionales, más remedio que irnos a teletrabajar. ¿Qué ocurre? Gracias a eso ha habido una transformación de más de una persona, en más de una empresa, obligada, y en algunos casos han salido a la luz aquellas que ya estaban preparadas y que lo han hecho de una manera totalmente natural. Es decir, hay personas que llevan, me consta desde 2010, por ejemplo, teletrabajando en ocasiones cuando era necesario. Su adaptación ha sido mínima. Por otro lado, ha habido otras que lo han pasado verdaderamente mal, y ahí sí que ha repercutido hasta en la salud. O sea, hay mucha gente que ha estado de baja por tener una ansiedad, precisamente por no saber encontrarse en un escenario que para ellos era totalmente ajeno, ¿no? Yo he comparado el cambio al mundo digital como cuando cambias de país. No es lo mismo cambiar de país cuando has estudiado el idioma, cuando conoces la cultura y cuando sabes dónde están las farmacias y todo, que cuando te sueltan en un país y de pronto pues tienes hambre, tienes frío y no sabes ni a quién preguntar. ¿Vale? Pues esto es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pienso del teletrabajo? Pues sí, ahora hay una corriente, claro, mucha gente tiene unas oficinas pagadas y tienen que amortizarlas. Por otro lado, en España estamos acostumbrados al presencialismo. Entonces, todo eso va a tirar a que el teletrabajo, la gente vuelva. Ahora, también se han descubierto unas ventajas, y ya no me refiero a la de estar en calcetines en casa mientras estás con la corbata a la vez, ¿no? Se han descubierto unas ventajas desde el punto de vista de gestión de personas. Se ha visto, y desde el punto de vista de negocios. Es decir, una pequeña consultora de Londres, por ejemplo, pues ha descubierto que ahora puede trabajar. Antes trabajaba una vez en España para un proyecto y me han comentado pues, que han incrementado casi por 10 sus proyectos en España porque es más fácil llegar. Es decir, gracias al teletrabajo estaba aquí en un día. Yo siempre digo que es la misma distancia desde Madrid a Alcobendas que desde Madrid a Santiago de Chile por teletrabajo. ¿Eso ocurre? También otras empresas han descubierto que a lo mejor el talento lo pueden comprar en otro sitio, tener un talento que se adecue más a ciertas necesidades que pueden teletrabajar perfectamente. Es decir,
las mismas razones por las que muchas personas defienden, oye, ¿por qué yo no sigo teletrabajando si yo puedo hacer lo mismo desde casa? Hay gente que ha dicho, en efecto, tú puedes hacer lo mismo desde casa y me lo puede hacer uno desde México. Y entonces va a haber ahí un movimiento, tanto por el valor de las personas, por el sueldo, como por las capacidades, sobre todo las competencias al final. Es decir, al final, al medio o largo plazo, se irán seleccionando muchas personas que tengan esta capacidad allá donde estén. Y pues ahí lo mismo, nos viene mucho talento de fuera, o si somos suficientemente capacitados, y no estamos mal en España, podemos exportar también mucho talento desde aquí. Entonces, bueno, aunque es verdad que volverá mucha gente a su oficina, cuando poco a poco vayan viendo que parte de la presencialidad a lo mejor no es la adecuada, etc., eso se va a ir relajando. Y ya digo, se abrirá muchísimo. Por lo tanto, hay que desarrollar nuevas competencias relacionadas con trabajar a distancia virtualmente, competencias digitales y competencias también relacionadas con la multiculturalidad. Es decir, tengo que empezar a trabajar a lo mejor con alguien que trabaja en Serbia o que trabaja en México. Y eso, para el pensamiento local, supone un cambio cultural importante. Luego, una última reflexión sobre cómo ha sido el sopetón del teletrabajo. Y me paro aquí. Las empresas, ya digo, cuando llegó el teletrabajo había algunas que ya están adaptadas. Para mí esas son las que tienen una actitud proactiva, los managers. No estos que agarran y dicen, bueno, hay que digitalizar la empresa, que se digitalicen ellos, los empleados. No, desde arriba hacia abajo. Esos, los proactivos, los que ya desde arriba eran cultura adaptada, esos se han adaptado de sobra. Y el resto, pues han tenido que llegar a la pandemia y ver a algunos cómo se apañaban. Estaban los reactivos, que han reaccionado más o menos bien, y luego están los correctivos, los que se han dado cuenta hasta tarde. O sea, y entonces, claro, se lo están pasando fatal. Y digo que me recuerda un ejemplo, esto de la transformación digital, que es como cuando Indurain ganaba los tours, ¿no? Que la gente, bicicleta, descubrió la bicicleta como nosotros hemos descubierto lo digital y el teletrabajo. Entonces la gente se compraba el equipo de Indurain. Y yo me acuerdo que veían una bici del color de Indurain, el traje de Banesto y tal. Y claro, que a los 4 o 5 meses, pues la bici estaba en el garaje, colgada y tal, y la gente estaba con su cervecita en el bar, como siempre. Es decir, somos muy rápidos y en España estamos bastante bien en la adaptación de aparatos y de parafernalia digital, y de hecho en Europa estamos casi por encima de la media en cuanto a ese tipo de cosas. Sin embargo, lo importante no es comprar la bici de Indurain, sino ser Indurain, que es la persona del equipo. Lo otro era máquina. Entonces, hay que adaptar, cuando hay esa actitud de adaptar digital, no es la de comprar aparatos, que esa es la reactiva. No, la proactiva es adaptar a las personas porque es más lento. Es decir, tienes que entrenar a la persona de antemano y eso implica copiar más a Indurain que a su bicicleta. Nosotros tenemos que comprar más la transformación humana digital que no la digital, digamos, de tecnología. Y eso, pues los psicólogos que han participado en el proceso de transformación, como Juan Carlos, pues seguramente nos dirán, pues sí, por ahí andan las cosas. Entonces, ¿tú crees que la adaptación ha sido positiva? El tema es el sostener esa adaptación. Claro, la adaptación ha sido positiva en el sentido de que, bueno, era un cambio que ya se estaba viendo. O sea, es decir, vamos a ir un paso que más o menos al 2025 debíamos estar como estamos ahora. Lo que pasa es que la pandemia pues, han hecho que de pronto, como si nos quitan los coches de golpe, todo Indurain. y hemos descubierto la bicicleta, hemos dicho, anda, si esto también tiene su utilidad. Ahora, una vez que luego vuelvan a dejar el coche, volveremos al coche, sí, pero seguiremos usando más la bicicleta que antes. Porque tendremos, no tanto porque tenemos bicicleta, sino porque tenemos las piernas preparadas y los pulmones, que es la parte humana que hay que preparar. Vamos a ver, es así. Vamos a ver qué nos dice José Carlos sobre esto. Porque tú querías hablar precisamente, o querías reflexionar sobre el hecho de, ¿es el teletrabajo ha llegado para quedarse? A ver, ¿qué opinas de ese tema? Efectivamente, gracias, Isabel. Bueno, la verdad es que sí que es cierto que durante la pandemia nos hemos encontrado con un montón de noticias, conocemos un montón de personas que día a día nos iban diciendo que iban a empezar a teletrabajar, que empezaban a descubrir el mundo del teletrabajo, que empezaban a sus empresas a dejar esa opción de teletrabajar en casa. Y la verdad es que era muy común. Había gente que ya teletrabajaba, por supuesto, que incluso les han ofrecido teletrabajar más tiempo, ¿no? Sí. Claro, a medida que los datos del COVID han empezado a mejorar, que han empezado a bajar los contagios ya por suerte, ¿qué nos hemos encontrado? El efecto contrario, ¿no? Lo que antes hablábamos. De repente nos encontramos que las noticias empiezan a cambiar y empiezan a decirnos que es que hay un montón de empresas que están llamando a los trabajadores a las empresas, ¿no? Las carreteras, por ejemplo, esta mañana mismo ya han aparecido atascos por todos lados, ya volvemos otra vez a los retrasos cotidianos pre-pandemia, ¿no? Claro,
a mí esto me invitaba a una cierta reflexión, ¿no? Y me permitió la licencia de poner entre interrogaciones esta frase que hemos oído por activa y por pasiva de el teletrabajo ha venido para quedarse. ¿Qué está pasando? ¿No? Es decir, ¿qué causas pueden estar influyendo para que al final, después de 1 año y medio, en el que yo creo que el rendimiento ha sido el rendimiento útil, no ha habido mucho problema dentro de las empresas que se han mantenido a flote, ¿qué está pasando para que ahora elijan volver a las oficinas, ¿no? Seguro que hay millones de causas, porque esto tiene que ser totalmente, increíblemente grande, ¿no? Pero a mí me venía a la cabeza sobre todo 2 temas. Uno que yo creo que es fundamental, que es el relacionado con la cultura digital. Esta parte que muchas veces se usa no mucho al hablar de digitalización, ¿no? Esa segunda parte de digitalización y transformación cultural. Claro, al final, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que tenemos un problema con la parte tecnológica. No ya la parte tecnológica tanto de falta de equipos, porque hemos visto que en la pandemia la gente se ha adaptado muy bien con lo que tenía. El ordenador portátil que no encendía desde hace no sé cuánto tiempo, la tablet, el teléfono móvil, lo que sea, ha podido salir a flote para poder seguir haciendo el trabajo. Yo creo que es más bien en relación a la tecnología, a esa sensación de no poder adaptarnos del todo, ¿no? De encontrar ciertos hándicaps. Me venía mucho a la cabeza, ¿no? Un tema que igual no se ha podido desarrollar del todo y que tecnológicamente es muy difícil, que además en una encuesta que leí otro día sí que hablaban de que es casi la opción que menos elige la gente para hacer a distancia. Me vienen a la mente las reuniones, ¿no? Un porcentaje altísimo de personas preferimos tener reuniones presenciales. No hemos conseguido que la tecnología pueda traspasar esa pantalla y en el tú a tú, en la cercanía, yo creo que ahí ganamos, ¿no? Este tipo de detalles yo creo que ha influido. Pero también ha influido uno muy importante dentro de la cultura a nivel laboral, que yo creo que es la parte de la presencialidad, ¿no? El presencialismo del que hablábamos, que si os dais cuenta, en muchas empresas le han puesto un nombre primero, ¿no? El telepresencialismo, que es esa forma de vigilancia, ¿no? Que incluso hay mucha gente que está preocupada. No sé si os ha pasado en alguna ocasión de que os encontráis dando explicaciones o pidiendo explicaciones a alguien porque la habéis llamado y no está, ¿no? Es una sensación de tener que estar disponible en estos temas, ¿no? Yo creo que esos temas han ido influyendo para la vuelta al teletrabajo, para la vuelta al trabajo, ¿no? Y por eso nos encontramos con esta situación una vez que ya no hay el peligro de vivir. Pero claro, aquí y dentro del ámbito de la psicología, yo creo que también podemos permitirnos un poco jugar con cierta imaginación o plantearnos qué podemos hacer dentro de la psicología para esto. Y aquí me ha encantado cuando has dicho el 2025 porque justo es la fecha que teníamos en mente. En nuestro trabajo, en nuestro equipo de trabajo, nos gusta mucho jugar con plantear hipótesis para poder desarrollarlas. Y claro, en el teletrabajo nos preguntábamos, ¿qué pasaría si esta pandemia, en vez de ser ahora, hubiera pasado dentro de 5 años? O quitando una pandemia, ¿qué hubiera pasado si la situación nos hubieran dado la opción de tener un tiempo de preparación para el teletrabajo, ¿no? Un poco lo que Juan decías de esas empresas, ¿no? Que están ya de forma proactiva adaptándose. ¿Qué hubiéramos cambiado, ¿no? Y aquí yo creo que llega el momento de ver dónde los psicólogos tenemos una parte fundamental. Yo creo que por un lado es fundamental la parte de las competencias digitales. ¿Qué competencias digitales o qué parte necesitamos fomentar dentro de las empresas? Está claro que nuestra perspectiva dentro de nuestra empresa es cambiar la parte del liderazgo hacia un liderazgo mucho más transformacional. Es decir, ese líder que además de acompañar sea capaz de generar en el equipo una cierta proactividad, incluso una toma de decisiones activa para que pueda resolver cada persona de forma autónoma esos problemas a nivel digital. Pero claro, también cambian las formas de trabajar. Ya no es una presencialidad, yo vengo a hacer lo que me mandan, sino que dentro del teletrabajo buscamos una proactividad bastante importante, con lo cual tienen que cambiar esos medios de trabajo a nivel totalmente, pues entender a la horizontalidad. Hablamos de herramientas más digitales, ¿no? Pues, por ejemplo, que consigan ser mucho más efectivas. Sobre todo tener en cuenta que al final incluso la multiculturalidad nos va a permitir trabajar en entornos de trabajo donde casi no tengamos ningún momento de coincidencia con personas del equipo. Con lo cual, ahí hay que trazar medios totalmente
potenciar los que ya existen, como por ejemplo esos gestores de tareas, ¿no? Esas metodologías más ágiles, ¿no? Un poco más a fondo, ¿no? Y ya por último nos enfrentamos, yo creo que a un reto a nivel individual bastante importante, que bueno, sí que quiero solamente nombrar, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí los psicólogos tenemos mucho que dar, ¿no? Sobre todo en lo referente a la salud psicológica, ¿vale? Hablábamos de tecnoestrés, por supuesto, pero es mucho más amplio, ¿no? Digamos que dentro de la parte del teletrabajo nos encontramos con situaciones a las que los psicólogos tenemos, por un lado, que detectar, corregir, pero también prevenir. Yéndonos a situaciones más graves, por supuesto, ahí tenemos mucho recorrido en la parte del ciberacoso, ¿no? Esos medios del acoso que igual se puede dar en el ámbito laboral que se traslada a las redes. Pero también otras cosas también importantes, por ejemplo, esas personas que se han sentido solas dentro de la pandemia y que igual ahora, al perder ese apoyo o esa forma de comunicarse a nivel informal dentro de la empresa, está un poco perdido, ¿no? Luego ya, por último, que también tenemos ahí mucho ámbito de trabajo, hablamos de las situaciones cotidianas, ¿no? Estamos hablando de ese tecnoestrés, de esa multitarea que antes era amplia y ahora es amplísima porque, claro, no hacemos más que recibir input de información a la que pensamos que tenemos que dar salida de forma inmediata. Hay un montón de áreas que tenemos que trabajar. Entonces, respondiéndome a la pregunta que me hacía al principio, ¿el teletrabajo ha llegado para quedarse? Por supuesto. Yo creo además que es un momento que puede dar muchísimo recorrido, que tiene un montón de puntos que se pueden mejorar. Y creo que también, aparte dentro de todo esto, creo que la psicología en concreto tiene unos ámbitos muy amplios que poder recorrer para dar solución a todos estos problemas. La verdad, José, es que has recorrido todo. Yo digo, y ahora ya está todo dicho. Nos encontramos con que has repasado todos los aspectos que podían tener con el teletrabajo. Y además nos dices que se queda. Bueno, vamos a ver. Habrá gente que esté de acuerdo, que esté feliz por ello y gente que no. Pero vamos a ver. Lo que has planteado entonces es que, lógicamente, el teletrabajo es, y debería ser como tal, una nueva forma, no tan nueva, ¿verdad, Juan? Pero una forma de trabajar diferente, que conlleva un liderazgo diferente, una coordinación de acciones diferentes, una comunicación diferente, un abordaje de todo el riesgo psicosocial que conlleva, y bueno, psicosocial y físico, porque también el trabajar en casa también hay que preparar el puesto, ¿no? Entonces requiere un abordaje específico en prevención. Claro, específicamente lo que vemos es que los riesgos psicosociales asociados al teletrabajo pueden ser, tal vez, no lo sé, os pregunto, ¿pueden ser más intensos, más importantes que en formato presencial? Bueno. Algunos yo creo que son distintos, como bien estabas diciendo antes. Porque tú estabas diciendo también las personas que están aisladas, pero también he descubierto personas que han descubierto, que se han dado cuenta el placer de no salir. ¿Por qué? Porque tenían fobias sociales un poco ocultas. Y entonces cuando han tenido que volver, no quieren volver a la oficina, pero no tanto por el volver a la oficina, no, sino por las relaciones sociales que estaban, digamos, tan relajadas en su ámbito. Que la pantalla protege. Claro, estaba, y así un montón de cosas. Luego, así como esos aspectos, también está el tema de las relaciones. Es decir, las relaciones por teletrabajo se pueden mejorar si se cuidan, puesto que puedes abarcar distancias, pues, tener amigos, si a lo mejor no tienes amigos en tu zona, pero tienes un amigo en Lisboa que hace mucho que no ves, etcétera, lo puedes contactar. Pero como tengas también algún, lo que decíamos antes del ciberbullying o cualquier cosa de estas, como tengas, puede acrecentarse, porque yo veo a una persona en una reunión y puedo estar en contra de un tema profesional, pero eso no significa que si hubiésemos hablado antes en el pasillo, nos hubiésemos dado cuenta de que los dos nos gusta la pesca y que nos caemos bien. Entonces, es mucho más difícil. Hay que cuidar dos aspectos. Mira, del tema de la comunicación humana que decía Václavic, de los dos niveles, el de relación y contenido, en el teletrabajo se ha focalizado mucho la gente en el tema del contenido. Vamos a las reuniones a hablar de algo, pero no se ha puesto nada acento en el tema relaciones. Y como no se ha puesto tema relaciones, pues muchas veces ha habido malinterpretaciones, mala comunicación y pues desquebraje, incluso de desvinculación
falta de compromiso, etcétera, porque primero hay que llegar a la persona y trabajar esa parte. O sea, en los equipos, en los proyectos hay que dedicar un momento antes de que la gente se ponga a poner las manos en la araña, a conocerse, a trabajar, aunque sea con teletrabajo. Obviamente, si pudiera ser presencial y luego ya irnos cada uno a nuestro lado de trabajo, entonces sería fenomenal. Pero si no, es que hay que hacer eso obligatoriamente, tener esa parte en la que nos conozcamos, juguemos al mus o lo que cada uno quiera en ese tiempo. Yo creo que va por ahí alguna. ¿Y crees que eso mejoraría? No, para evitar luego que haya más labor de psicología también. Claro, esto es lo que tú estás diciendo, este contacto social lo que hace es trabajar ese aspecto del apoyo social que sabemos que es imprescindible para una salud psicológica adecuada y que también sirve como en la prevención de riesgos psicosociales. O sea, desde tu punto de vista, el combinar el presencial con el teletrabajo sería lo ideal. Pero bueno, yo por ejemplo he estado teletrabajando con México con algún equipo allí que al principio era solo operativamente y nos hemos pasado después horas a veces por temas de su familia, etcétera, etcétera, porque veíamos que teníamos que trabajar en eso y el vínculo. Claro, no hemos tenido ocasión de ir a vernos, pero te puedo asegurar que estábamos deseando ya decir, a ver si nos podemos tomar un café bien, que se vengan a Madrid o no. Pero ya digo, no ha hecho falta porque hemos dedicado tiempo suficiente, planificado tiempo para eso. También una compañera que trabajaba, que está aquí del colegio, Cristina, que está en IBM, me acuerdo que en una charla del Congreso de Oviedo hablaba sobre equipos virtuales y ella habló precisamente de cómo durante un tiempo, estamos hablando hace ya 5 o 10 años, yo creo, no 5 o 6, no tanto, que como en los equipos que iban muy directamente a trabajar, de pronto se vio que había algunos problemas de relaciones y problemas personales, pues de que no considerabas que la otra persona tenía una familia y que le estaba llamando a las 4 de la mañana, o etcétera, etcétera, y estaba, como bien decía antes, le estabas exigiendo que estuviera pendiente de tu mensaje a cualquier hora, sin tener en cuenta que hay diferentes horarios y que tú le conocías como parte de una pantalla. No sabías que tenía su corazoncito. Entonces eso hacía que esa persona a lo mejor a los 3 días decidiera, pues me voy a trabajar a otro lado. Que ya es una salud psicosocial de la empresa, no de la persona solo. La persona lo mismo hasta mejora. O sea, el caso es que el teletrabajo lo estamos asociando, vemos que está muy asociado precisamente a la movilidad del talento. Bien porque se produce ese tecnoestrés que la gente huye de ello, bien porque las condiciones no son apropiadas. ¿En qué medida crees tú que el teletrabajo va a modificar la gestión del talento? Bueno, por un lado, lógicamente lo que hablábamos antes de las competencias. Al final, claro, ya cambia de la perspectiva. Sí que es cierto que también hay que vigilar un poco esa parte de qué competencias vemos. ¿Valen todas las competencias para toda la situación? Hay veces, lógicamente, que hay situaciones por las que se opta por el trabajo presencial a tiempo parcial, que necesitamos una serie de competencias. Por otro lado, para el talento a nivel digital, necesitamos también medir otra serie de competencias. ¿Qué competencias tienen mucha importancia? Por supuesto, las digitales, como decía Juan, ¿no? Es esencial. Necesitamos tener a gente que sepa desarrollar todas esas competencias para hacerse valer, ¿no? Estamos hablando de cómo solucionar problemas online, de cómo gestionar el conocimiento, que es fundamental, ¿no? Estamos viendo que al final esa perspectiva de personas que acumulan mucha formación pero no la comparten, al final lo que estamos creando son silos, que al final lo único que hacen es quedarse de forma prioritaria en la empresa, ¿no? Bueno, dentro de este mundo, pues a nivel digital, todo eso al final estamos tirando barreras, por lo cual es fundamental tener ese talento orientado precisamente a lo universal, a donde podamos compartir conocimiento pero también experiencia. Pero está claro, sin descuidar un montón de competencias del día a día, que igual ahora ya las estamos teniendo en cuenta, pero sin perder el foco. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de esa resistencia a la adversidad, algo que yo creo que en esta época es fundamental, de cómo te adaptas a los cambios. Eso es fundamental, de cómo te reciclas, ¿no? ¿Qué capacidad de reciclaje tienes para poder aprender, ¿no? Yo creo que estamos, sobre todo, esto nos va a llevar, o me gustaría pensar, ¿no? Porque el trabajo de eso nos va a llevar a una serie de proyectos o que las empresas se empiecen a mover por proyectos horizontales, donde ya ese líder ya quede muy lejos de ser el jefe con otra serie de competencias, ¿no? Con lo cual, ahí va a ser necesario tener una serie de competencias muy orientadas a esa transformación. Yo creo que es esencial aquí en el talento. O sea que
el teletrabajo, sin duda alguna, nos ha enriquecido, nos ha ampliado el rango de actuación, que ya venía, como tú bien decías, desde hace años en algunas empresas haciéndose. Pero según vais nombrando, cambian las competencias, cambia la interacción, cambia la dinámica de la organización. Eso son cambios, muchos cambios. ¿Realmente creéis que las organizaciones van a asimilar, y ya no los cambios del teletrabajo, sino el combinar esa modalidad de teletrabajo con la modalidad presencial? Porque claro, hay un aspecto, por ejemplo, la comunicación que tú decías. Cuando tú estás en pantalla, tú te fías más de los aspectos explícitos de la comunicación, lo que aparece en pantalla. Pero cuando estamos en interacción personal, todo lo implícito adquiere un valor muchísimo mayor. Todos esos microgestos, la comunicación no verbal. Es decir, que tienes que cambiar el chip para trabajar de una manera u otra. A nivel personal me estás diciendo, las personas no solamente lo hacemos, es que lo hemos hecho ya y hemos aprendido. Pero ¿y las organizaciones están dispuestas a este esfuerzo? Mira, me encanta porque la verdad es una reflexión que me parece muy interesante que hacer. ¿Qué ha pasado bajo mi punto de vista? Al final, una situación que ha sido muy extrema, ¿no? Tienes que confinarte en casa o teletrabajas o nada, nos ha llevado a adaptarnos. Y adaptarnos yo creo que relativamente bien, ¿no? Los trabajos salen, ¿no? Que es una cosa importante. Pero, ¿qué he visto? O en mi experiencia, ¿qué hemos visto? ¿No? Hemos visto que la persona lo que ha hecho ha sido poner la palabra tele delante de su trabajo. Es decir, lo que hacemos es mantener todos los ritmos de trabajo o todas las formas de trabajo que manteníamos antes, pero con una pantalla por delante. Claro, está claro, ¿no? Eso nos saca de un apuro. Pero claro, también ya puestos, y yo creo que ahora estamos en una situación más o menos ventajosa en la que esto ya va rodando y podemos permitirnos innovar, en la que tendríamos que hacernos una reflexión. Oye, ¿el teletrabajo se puede exprimir más? ¿Se puede sacar más cosas en el teletrabajo? Yo creo que sí, porque lo que hemos hecho solamente ha sido hacer, pues eso, poner el prefijo tele delante, ¿no? Mantenemos las mismas reuniones de la misma forma, lo que pasa es que a distancia. No hemos sabido crear espacios, por ejemplo, para esa comunicación informal, lo que os decía de la soledad, no hemos sabido transformar ciertas actuaciones porque no hemos encontrado un reflejo en la tecnología que nos ayude, ¿no? Y yo creo que quizá ahora, ya que, como dices tú, se ha puesto todo patas arriba en el ámbito laboral, pues igual es buen momento para hacernos esta reflexión. ¿Cómo podemos conseguir sacarle mucho más partido a esta bomba del teletrabajo que tiene muchísimo recorrido, ¿no? Por ejemplo, a modo anecdótico, hablaba antes de las reuniones, a mí me viene a la idea, ¿no? ¿Cuántas reuniones de trabajo que se mantienen están apoyándose, por ejemplo, con una pizarra virtual? Por ejemplo, o cuántas veces estamos utilizando una forma de escritura colaborativa a través de cualquier procesador de textos online. Son cosas que no nos hemos percatado y que pueden dar mucho juego, ¿no? Nosotros, si te das cuenta, en nuestra empresa jugamos un poco eso, esa transformación de formas de trabajo. ¿Qué hemos conseguido? Pues proyectos mucho más enriquecedores de lo que conseguiríamos de una forma tradicional. Oye, pues igual puede ser interesante, ¿no? Ver cómo poder sacar el más provecho a este teletrabajo. Juan, te voy a poner una pregunta muy comprometida. ¿Qué hemos aprendido de todo esto con el teletrabajo? ¿Tú crees que hemos aprendido algo? Pues yo creo que está un poco en la línea. Primero, una de las competencias que ha repetirla porque lo ha dejado así, es la capacidad de aprender, es casi la básica. O sea, curiosidad más capacidad de aprender, ¿no? Claro, a partir de ahí, una vez que uno va encontrándose cómodo en un escenario donde ve que el resto no está tan cómodo, él se convierte en líder. O sea, es como cuando, digo, si te cambian de país y ninguno de nosotros sabemos, por ejemplo, hablar inglés, pero hay uno que tiene un primo inglés, ¿sabe algo? Pues ese va a ser el líder porque todo el mundo le va a mirar a él. Obviamente tendrá que entrenarse un poquito para mantenerse. Pero, es decir, ese autoliderazgo hay que fomentarlo. Y también los líderes tienen que ser conscientes de las limitaciones y los beneficios que tiene todo este nuevo país, que es el país digital, ¿vale? Luego, a partir de ahí, ¿qué hemos aprendido? Pues algunos han sacado aprendizajes tristes en el sentido que ha sido una mala experiencia para ellos. Y han dicho, pues no, yo he aprendido que el teletrabajo es horrible y que lo suyo es comunicarse cara a cara. Pero
con mucha gente que era de mucho trabajo cara a cara, por ejemplo, con comerciales, que he estado trabajando muchísimo, con comerciales gracias al teletrabajo, desde Florida hasta la Patagonia, gente que me decían que lo que echaban de menos, que nosotros como latinos echamos de menos, y te lo voy a decir aquí también en España, esa visita al cliente. Y digo, bueno, y ahora después de tantos meses, hombre, pues también he aprendido que es verdad que el cara a cara yo lo echo mucho de menos. Luego tengo algunos en el equipo que les gusta el teléfono, pero es que el cliente es el que a veces me dicta que no hace falta que vaya a verle. Que, mira, quedamos media hora porque él no tiene tiempo de esperar o de desplazarse o de ir a una cafetería. Entonces, para una cosa que es un seguimiento, lo hacemos un ratito y ya está. Y luego esos son los contactos síncronos. Y luego lo que estaba apuntando Juan Carlos es que hay también otros contactos asíncronos, o sea, en diferido, como es el trabajo colaborativo, donde yo te dejo una parte del trabajo hecho ahí, tú lo revisas y luego, que tiene que ver mucho con el tema Agile. Entonces ha habido gente que estaban ya en estos temas, que ya, digamos, han aprendido a profundizar más en eso. Y luego ya digo, otros han aprendido, pues igual que estamos hablando del tecnoestrés, incluso alguna la tecnoadicción, que hay que tener cuidado también. Yo creo que alguno ha aprendido la tecnofelicidad en el sentido de la conciliación, cuando han sabido conciliar lo digital con lo analógico en los momentos adecuados. Y eso te lo puedo permitir perfectamente el hecho de decir, yo dejo un trabajo hecho, no tengo que quedar contigo, te dejo hecho el texto, tú lo revisas y lo estamos haciendo colaborativamente cuando tú puedes y cuando yo puedo, con un plazo, por ejemplo, usando las herramientas que hay para esas, que hay infinitas. O sea, hemos descubierto que existen las pantallas virtuales, por ejemplo, es decir, que yo puedo estar, pero si me sé colocar delante de la cámara y sé usarla, puedo perfectamente tener una visión, una imagen profesional, no parece que estoy en casa. No solo las imágenes virtuales, sino que hay una iluminación. Hemos aprendido muchísimo, que hay una etiqueta, o sea, una etiqueta y un comportamiento en red que debemos de respetar nosotros con nuestros equipos. Es decir, el hecho de que yo mande un WhatsApp a Juan Carlos no significa que le obligue a que me responda inmediatamente. Entonces, sino que yo cortésmente le diga cuando puedas. Y todo eso, aprender a convivir en ese nuevo país llamado el mundo digital, pues yo creo que nos va a enseñar pues, a hablar de otro idioma, a tener otra cultura que siempre es enriquecedor. Posibilidad de adaptarnos, yo creo que todas. Pero como siempre, habrá algunos que se adaptarán más allá de la cuenta y se olvidarán que vienen del país y hay que volver al analógico. Y otros que les costará mucho, por lo que decía, por esa adaptación correctiva, por llegar tarde, por pensar que esto es pasajero y que esto es solo para una gente. Hombre, hay trabajos como el camarero, o sea, los que son de servicio directo personal, que esos todavía van a durar mucho. Digo, todavía van a durar mucho porque hemos hablado de esta parte, pero lo digital incluye inteligencia artificial, robotización, etcétera, y ya veremos, ¿no? Al final yo creo que el teletrabajo, todo lo que es teletrabajo sincrónico y persona a persona, quedará casi para la parte relacional. Es decir, ahí es donde tenemos que quedar más para conocernos, etcétera. E incluso echaremos de menos conversaciones muy humanas. Entonces, todo eso, y en eso es donde podemos ayudar, porque yo creo que el psicólogo además es el que se da cuenta de que eso está pasando en las organizaciones. El resto sabe que pasan cosas, pero no sabe por qué. Nosotros podemos explicar, prevenir y luego incluso pues eso, reconducir algunas cosas que estén un poco desviadas, ¿no? Otra cosa son también que lo digital, algunos han aprendido, y ya con la gamificación lo vemos, que arroja una cantidad de datos. Tú decías antes lo verbal y no verbal. Sí que es verdad que nos fijamos en eso, pero ya me ha pasado muchas veces que teniendo un grupo, a más de uno le he dicho, parece que quieres preguntar algo y he acertado. Es decir, que por sus gestos, por dónde mira la cámara, claro, sé dónde tiene la cámara y sé que ese gesto lo está haciendo mirando hacia otro lado, pero también aprendemos a leer caras y aprender cuerpos en digital poco a poco. Es verdad que no lo haces el primer día porque estás más pendiente casi de cómo te ves tú que cómo te ven los demás. Pero con el tiempo vas aprendiendo a quién mueve la mano, quién mueve el pie, quién se oculta. Todo eso te va diciendo cosas. Y eso, que lo estamos haciendo de una manera analógica con nuestro cerebrito prehistórico que tenemos, si además tiene un contraste que tú puedes ir viendo en datos, puedes meter una cantidad de sensores que puedes verle a uno la temperatura. Que espero que no lleguemos a eso porque vamos, pero se puede. Bueno, hemos aprendido que hay muchos datos. Como era evidente, los dos son unos auténticos enamorados de lo digital y enamorados del teletrabajo. Con lo cual, bueno, voy a ver si conseguimos hablar de algún inconveniente del teletrabajo. Por ejemplo, habéis hablado del tecnoestrés que se genera y yo misma he citado el sobreesfuerzo cognitivo y físico que se hace para poder trabajar simultanear las dos cosas, el teletrabajo y el presencial. Habéis hablado de ciberacoso, que también entiendo que lo habéis asociado aún más con el mundo del teletrabajo. ¿Qué más
inconvenientes veis desde la perspectiva del psicólogo relacionados con esa salud laboral, con esa salud de las personas, ¿no? ¿Qué inconvenientes le veis al teletrabajo? Bueno, la verdad es que al final, cuando hablamos de teletrabajo, sí que es cierto que al final estamos hablando de una metodología híbrida, ¿no? Que yo creo que es la que todos los trabajadores tienen en mente, ¿no? Es decir, esas opciones en las que más o menos se teletrabaja 3 días frente a los 2 presenciales o incluso 1 presencial, ¿no? Eso te ayuda a limitar bastante los riesgos psicosociales derivados del estrés, ¿no? Del teletrabajo, perdona. Pero sí que es cierto que siguen existiendo, ¿vale? Por un lado, yo creo que al eliminar las barreras, pues tenemos ahí una mayor visibilidad, ¿no? Que supone un riesgo. Es decir, ahí, al no tener fronteras, no sabemos muy bien la información que hacemos dónde va. Tampoco sabemos muy bien qué tratamiento va a tener o incluso qué tratamiento va a tener nuestra imagen personal, ¿no? La protección de datos aquí es un riesgo que antes igual no teníamos ningún tipo de importancia o una cosa muy concreta y ahora vemos que a nivel de teletrabajo se dispara. Por otro lado, claro, eso digamos es en la parte más legal de todo esto, ¿no? En relación a la psicología, claro, nosotros como psicólogos estamos viendo unas situaciones que igual no son tan fáciles de detectar. Yo creo que los trabajadores muchas veces les cuesta identificar formas igual más sutiles de un acoso a través de una pantalla que en persona. Igual en persona, por desgracia, estamos más acostumbrados, ¿no? Todos hemos conocido personas, o incluso sufrido en nuestras carnes, personas que han pasado por una situación negativa. En redes nos queda un poco grande todavía y eso yo creo que esa novedad puede llevarnos a tener que hacer un sobreesfuerzo a nivel de psicología para detectar estas situaciones tan complicadas. Pero también lo que decía, ¿no? Esas situaciones quizás más cotidianas, más del día a día. Ese estrés, la verdad es que es bastante sencillo empezar una sesión de trabajo y acabar bastante estresado. Ya no solo a nivel postural, que se supone que hemos adaptado nuestros puestos, por suerte, ¿no? En casa, a trabajar de forma cómoda, pero sí a nivel psicológico, ¿no? Pues eso, todo lo que no deja de sonar, igual se puede malentender o dejar de prestar atención a ciertos mensajes que nos pueden llegar por los diferentes mecanismos de trabajo. Todo eso es dentro de lo que estamos acostumbrados, pues son situaciones nuevas que podemos no manejar del todo. Con lo cual, ahí yo creo que es una fuente que sí que tenemos que prestar bastante atención. Sí, o sea que tenemos por un lado esos riesgos psicosociales que hemos comentado, ¿no? Del aislamiento, de la falta de contacto o la vuelta al contacto que requiere adaptación. También hemos nombrado esos riesgos de desgaste cognitivo, ¿no? Del sobreesfuerzo de tener que teletrabajar y estar en presencial. ¿Hay algún riesgo más, Juan? Pues yo creo que están casi todos ahí empaquetados, pero todo lo que tiene que ver, porque ya son psicosomáticos, hay aspectos, decías antes, lo de la postura, el biorritmo, por ejemplo. La gente hace una videoconferencia y acaba y conecta con la otra. Como no me tengo que desplazar, acabo a las 6, pues a las 6 empiezo la otra. Un error que, vamos, que ya verás que algún día estará prohibido. Pero el problema no es ese, el problema es que como se alarga la primera, estás a las 6:10 con una y al menos cuarto has empezado con la otra. Con lo cual estás con dos. Claro, que no te estás focalizando en ninguna. Vamos a tener que hacer un montón de trabajo mindfulness, vamos, después, bestial. Y yo creo que principalmente eso. Y luego el posturario, casi todas las sesiones que hacemos, cada hora y pico, digo, cámaras apagadas, micrófonos apagados, precisamente digo que no quiero ser viral, porque si no hay uno que se va y se deja el micrófono encendido, digo, no quiero salir en ningún chat. Y luego otra cosa interesante, digo, no, y levantaros. O sea, primero que os voy a levantar y apagar las cosas. O sea, tenemos que levantarnos porque se nos olvida. Y entonces, claro, se va Juan, o se va Pedro, pero yo me quedo con la misma postura haciendo lo mismo. No. Cada X tiempo hay que moverse como si fueras a la máquina del café en una oficina. Igual. Entonces eso hay que hacerlo. Y luego, bueno, pues yo creo que hay todo. Luego hay otra cosa. Y es que muchas veces también cuando estamos cara a cara yo detecto de quién aprendo. Por ejemplo, puedo ver, digo, mira, a se le va muy bien esta cosa. Y puedo hablar con él. Aquí es más difícil que se creen esos vínculos de aprendizaje. Hay que organizarlos también. O sea, ese tipo de cosas. Entonces puede haber que el riesgo puede ser que uno que no sepa detectar eso o que no le animen a buscar un mentor o lo que sea, se quede atrás. Porque no tiene ocasión de fijarse. Le ve a uno media hora y luego no lo vuelve a ver. ¿Y cómo puedo ser yo como
como Isabel o como... Pues no sé, no puedo hablar con ellos un rato. Oye, ¿tú cómo aprendiste esto? Esos truquitos que nos pasamos en el pasillo puede hacer que esas diferencias de unos a otros puedan llegar a ser muy grandes. Así que el teletrabajo lo que nos pide, nos demanda, son nuevos hábitos. Lo habéis explicado súper bien, es decir, hay que fuerza más la necesidad de desconexión y conexión, el poder utilizar la mente para entrar y salir de las actividades, porque la intensidad de la concentración ante la pantalla es mayor. Entonces, tenemos que aprender a trabajar de una manera diferente, con hábitos que tienen que ver con la autorregulación, el autocuidado, y entendiendo bien lo que es una actividad que tiene que ver pues, con una actividad cognitiva, ¿no? Una actividad que tiene que ver con análisis de información, la toma de decisiones y la desconexión de esa actividad para entrar en otra. Totalmente intencionado y consciente tiene que ser ya. Hay que aprender. Eso es, aprender a hacer eso de una manera consciente e intencional. Muy bien. Es decir, no agarrar y decir, estoy cansado, me voy. No, antes de que estés cansado te tienes que levantar precisamente. Claro. Yo creo que hay eso. Y luego hay un detalle que llevo pensando un tiempo que creo que tenemos que empezar a mirar, porque estamos fijándonos mucho en lo que está pasando en nuestras generaciones, por decirlo, los que están teletrabajando ahora. En cuanto a relaciones, tenemos que fijarnos en los que no están trabajando y que están todo el día conectados, que son los adolescentes. Es decir, hay cosas que se les están yendo de las manos, pero hay otras que las están resolviendo fenomenal. Es decir, que sin necesidad de haber estado juntos, saben quién es su mejor amigo, quién le puede hacer la puñeta mañana, si le ha bloqueado al otro. Es decir, tienen una cantidad de recursos para saber cómo van las relaciones de una pandilla. En virtual. En virtual, que eso nosotros no nos daremos ni cuenta. Claro, es decir, efectivamente las nuevas generaciones digitales están manejándose ya en el mundo virtual y están aprendiendo a detectar la información clave en virtual. Bueno, mucho nos queda por aprender. Por terminar este interesante debate sobre el teletrabajo, me gustaría pues, que señalarais vuestras conclusiones, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo los tres, y aquí me meto, en que nos gusta el teletrabajo, que creemos que es una manera de trabajar estupenda siempre que pueda ser. Ahora bien, ¿cuáles son esas recomendaciones que como psicólogos vamos a dar para cuidar la salud psicológica y que podemos decir tanto a los trabajadores como a las empresas, esto hay que hacerlo para que el teletrabajo sea realmente útil, se mantenga, se sostenga y no lo abandonemos? ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones? Bueno, yo la primera recomendación, que creo que además es la más potente, es que hay que sacarle jugo al teletrabajo. Es decir, no basta solamente con adaptar lo que hacemos en la oficina en el trabajo, ¿vale? Ahí hablamos de diferentes formas de reuniones, de diferentes competencias, diferentes estrategias, diferentes aprendizajes. Yo creo que esa es la clave. En relación a los riesgos psicosociales o a la salud psicológica, yo creo que ahí todavía nos queda mucho camino, por suerte, ¿no? Y ir conociendo, y estamos en una fase, yo creo que de aprendizaje, de ir teniendo que señalar a la gente las situaciones que son necesario que ellos mismos levanten la mano o que perciban como situaciones un poco extraordinarias para dar la voz, ¿no? Yo creo que eso sería el resumen principal de esta parte. Gracias, José. Juan, ¿por tu parte? Sí, pues por ahí va, en el sentido de que primero tenemos que ser todavía más conscientes de cómo estamos nosotros, porque tú empiezas por la mañana, a las 9 una reunión, terminas a las 2 y entonces te das cuenta que el hombro no lo has movido, tienes un músculo aquí, etcétera, etcétera, y tu cabeza está totalmente destrozada. Y eso un lunes, vale, pero el viernes hay gente que está deshecha. Entonces lo primero que tenemos que ser conscientes, y como no lo vamos a ser, pues empezamos a tener hábitos, como decir, bueno, para ser consciente voy a dedicarme cada hora un ratito para ver cómo estoy. O sea, monitorizarnos nosotros más. Y luego lo que estaba diciendo también, tenemos que desde la gestión monitorizar mucho más el equipo para ver cómo lo están viviendo. Porque si no, nos vamos a dar cuenta cuando de pronto, oye, ¿qué le ha pasado a este que no viene? Pues no se nos ha quedado en el camino. Lo que estás diciendo es que al final, desde la propia empresa, los jefes de equipo, los líderes, son los primeros. Tienen que ser mucho más conscientes de cómo están las personas. Por primera vez en la historia, el cómo están a nivel psicológico las personas se ha convertido en una prioridad. Y esto, los jefes de equipos, pues tienen que ponerlo en su bagaje. De hecho, es lo que me están diciendo. Dice, lo que me ha pasado con la pandemia es que he sido cada vez más psicólogo, me lo decían. Gente que eran ingenieros, etcétera, que suelen decirlo, sí. Pero en cualquier caso me lo decían como quejando. Dije, no, es que ese es tu trabajo, tienes que aprender más. Y por eso estamos precisamente formándoles en habilidades de relación, en habilidades de técnicas de reunión distintas para dependiendo qué temas,
habilidades de coaching para escuchar muchísimo más a su gente y además que sean ellos más autónomos en lugar de que dependan de que se conecten contigo para tomar una decisión, sino que ellos mismos vayan aprendiendo cuál es y eso el coaching pues es, digamos, la madre de todos, la piedra angular para ese tipo de cosas, para que luego tengan autonomía, capacidad de solución de problemas, capacidad de aprendizaje, autoridad, bueno, al fin y al cabo, por ahí tiene que ir. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, José. La conclusión sería muy sencilla. El teletrabajo lo hemos hecho, nos hemos visto abocados a él, pero para poderle mantener, sostener de una manera productiva, tenemos que aprender a teletrabajar. Y diréis, si llevamos un año haciendo, año y medio, la verdad es que una cosa es lo que pasamos, bueno, lo vamos a hacer, y otra cosa es sostener esto con los aprendizajes que hemos comentado, con los cambios que hemos comentado, con los nuevos hábitos que son necesarios para que ese teletrabajo sea útil para las empresas y sobre todo para que ayude a la calidad de vida de los trabajadores y por lo tanto a un mejor vivir para las personas, pero también a una mayor productividad para las empresas. Creemos los tres, ¿verdad?, que el teletrabajo, sin duda alguna, debería formar parte de la forma de trabajar, cada uno o cada sector, en la medida en que sea posible. Pero el mundo digital nos va a permitir que el teletrabajo sea parte de nuestra realidad. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Juan. Gracias, José.